Un hombre a punto de convertirse en presidente de un país entero se paró frente a las cámaras y amenazó con guerra a México. Dijo que iba a declarar objetivo militar a los cárteles mexicanos. Lo dijo con la seguridad de quien cree que esas palabras van a intimidar a alguien del otro lado de la frontera. Y la respuesta que recibió no fue un grito ni una amenaza de vuelta. Fue una sola frase dicha casi entre risas que lo dejó pareciendo un aficionado frente a una presidenta que ya sabe exactamente cómo se maneja este tipo de bravuconería. Quédate hasta el final, porque esa frase se volvió viral por una razón muy concreta y te la voy a explicar completa. Para entender ese choque diplomático, primero hay que conocer a este personaje. Se llama Abelardo de la Espriella. Es abogado, empresario y un admirador declarado de Javier Milei, de Nayib Bukele y de Donald Trump. En mayo de este año, cuando todavía era candidato presidencial, concedió una entrevista a Noticias Caracol donde soltó una amenaza que después se volvería el centro de todo este escándalo. Dijo textualmente que a los cárteles mexicanos que operan en la región del Cauca colombiano, a todos esos, en sus palabras, bandidos, los declararía objetivo militar desde ese mismo momento. No lo dijo como una promesa a futuro, lo dijo como si ya tuviera el poder para ejecutarlo. Y el 21 de junio, en una segunda vuelta electoral, ese poder llegó a sus manos. De la Espriella ganó la elección presidencial de Colombia con el 49.65% de los votos, superando a Iván Cepeda, el candidato del oficialismo de izquierda, en una de las contiendas más cerradas de la historia reciente colombiana, con una diferencia de apenas 250.800 votos. De la noche a la mañana, el hombre que había amenazado a los cárteles mexicanos como candidato se convirtió en el presidente electo de Colombia con toma de posesión programada para el 8 de agosto. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque de la Espriella no suavizó el tono después de ganar. Al contrario, detalló en ese mismo espacio informativo el tipo de gobierno de mano dura que planea implementar. Habló de permitir que la policía colombiana pueda, en sus palabras, bajar a manifestantes que los agredan. Habló de lanzar ataques directos contra las lanchas vinculadas a los cárteles de la droga. Y dijo, sin ninguna vergüenza, que espera contar con el apoyo de Estados Unidos y de Israel para enfrentar al crimen organizado en su país. Es un perfil que deja muy claro hacia dónde se inclina su gobierno y con quién quiere alinearse en el tablero internacional. Pero espera, porque todavía falta la parte que realmente conecta con México. Cuando los periodistas colombianos le preguntaron directamente sobre los cárteles mexicanos, de la Espriella los responsabilizó sin matices de buena parte de la violencia que ha azotado la región del Cauca durante años. Los señaló como el enemigo principal a vencer y repitió su promesa de convertirlos en blanco militar tan pronto asuma el poder. En resumen, un presidente electo de otro país anunció públicamente que va a tratar a organizaciones criminales de origen mexicano como si fueran un ejército enemigo dentro de su territorio. Vale la pena detenerse en ese dato del Cauca, porque ahí está buena parte de la trampa retórica de la Espriella. Esa región lleva más de una década marcada por enfrentamientos entre disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional y economías ilegales de coca que existen desde mucho antes de que el fentanilo o los cárteles mexicanos formaran parte de la conversación pública. Es un conflicto con raíces profundamente colombianas, alimentado por décadas de abandono estatal en esa zona del país. Reducirlo a un problema causado por organizaciones extranjeras es como mínimo una simplificación conveniente para un candidato que necesitaba un enemigo fácil de señalar en campaña. El 26 de junio, en la Mañanera del Pueblo, un periodista finalmente le hizo la pregunta directa a Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinaba de las declaraciones del presidente electo de Colombia? Y aquí está el momento que se volvió viral. Sheinbaum, prácticamente entre risas, sin ninguna tensión visible en el rostro, respondió con una calma que contrastaba brutalmente con la agresividad del mensaje original. No defendió a los cárteles, no se puso a la defensiva, simplemente recordó un dato que de la Espriella pareció olvidar por completo,
que la cooperación militar entre México y Colombia no nació con él, ni con Gustavo Petro, ni con ningún gobierno en particular. Que las Fuerzas Armadas de ambos países mantienen mecanismos de colaboración desde hace mucho tiempo, funcionando por encima de las diferencias ideológicas de quien esté sentado en la presidencia. Y entonces llegó la frase que le dio la vuelta a todo el escándalo. Sheinbaum dijo, con total tranquilidad, que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de la nuestra. No fue un insulto, no fue una amenaza, fue en esencia un recordatorio elegante de que la seguridad de un país no se resuelve señalando culpables al otro lado del mapa, sino haciéndose cargo de lo que ocurre puertas adentro. La frase se volvió tendencia en redes sociales casi de inmediato, replicada en memes y capturas de pantalla, precisamente porque resumía en pocas palabras algo que millones de personas entendieron sin necesidad de explicación adicional. No hacía falta gritar para desactivar una amenaza, solamente hacía falta señalar con calma la contradicción del que amenaza. Y hay una contradicción más, quizá la más reveladora de todas. Apenas unos días después de amenazar a los cárteles mexicanos, De la Espriella lanzó otro anuncio. Esta vez, dirigido puertas adentro, dio un plazo de un mes a los cárteles colombianos para someterse al Estado y abandonar las armas. Es decir, al mismo crimen organizado que opera dentro de su propio país, con estructura, territorio y décadas de historia local, le ofreció negociación y un plazo. A los cárteles mexicanos, en cambio, los declaró objetivo militar sin ningún margen de diálogo. La pregunta que eso deja flotando es incómoda. ¿Por qué la mano dura se reserva para el enemigo extranjero, mientras que en casa se ofrece la puerta de salida más suave? Con esa sola frase, repetida varias veces para que quedara perfectamente clara, Sheinbaum devolvió la responsabilidad exactamente a donde De la Espriella no quería que estuviera, en su propio territorio, con su propia violencia, con sus propios problemas de seguridad, todavía sin resolver. Ahora bien, quédate un momento aquí porque hay una ironía que muy pocos medios señalaron con claridad. De la Espriella construyó buena parte de su discurso de campaña culpando a los cárteles mexicanos de la violencia en el Cauca, como si el problema viniera exclusivamente de fuera. Pero la región del Cauca lleva décadas atrapada en una crisis de violencia protagonizada sobre todo por estructuras armadas colombianas, disidencias de las antiguas FARC y economías ilícitas locales que existían mucho antes de que cualquier cártel mexicano pusiera un pie en esa zona. Culpar al extranjero por un problema profundamente doméstico es quizás la estrategia política más antigua del mundo y Sheinbaum, sin necesidad de decirlo en esos términos, dejó esa contradicción flotando en el aire con una sola respuesta calmada. Y hay otro detalle que conecta esta historia con algo mucho más grande. Sheinbaum aprovechó la misma conferencia para insistir en que cualquier acción de seguridad, ya sea con Colombia, con Estados Unidos o con cualquier otro país, debe pasar siempre por los canales institucionales correspondientes, nunca por declaraciones improvisadas frente a las cámaras. Es la misma lógica de soberanía que ha defendido en otros frentes, desde la relación con Washington hasta la cooperación con agencias extranjeras dentro de territorio mexicano. La diferencia es que esta vez el mensaje llegó envuelto en una frase tan sencilla, tan directa, que se volvió meme casi de inmediato. Que cada quien se encargue de su parte. Piensa en el contraste completo de esta historia, porque ahí está la clave de todo. De un lado, un presidente electo que decidió que la mejor forma de mostrar fuerza era amenazar públicamente a organizaciones extranjeras, declarar objetivos militares desde antes de tomar posesión y hablar de apoyo de potencias como Estados Unidos e Israel para sonar más imponente. Del otro lado, una presidenta que ni siquiera necesitó levantar la voz. Le bastó con una frase corta, casi coloquial, para desinflar por completo el tono beligerante del mensaje y para recordarle al mundo entero que la seguridad de un país empieza por hacerse responsable de su propio territorio, no por señalar culpables al otro lado de la frontera. La pregunta que queda abierta con la llegada de la Espriella al poder, el 8 de agosto
es qué tan lejos está dispuesto a llevar esta retórica una vez que tenga en sus manos el mando real de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Se quedará en declaraciones de campaña o intentará convertir esa amenaza en acciones concretas contra intereses mexicanos fuera de su territorio? Y si lo intenta, ¿bastará con otra frase tranquila de Sheinbaum o el conflicto escalará a algo mucho más serio entre dos países que hasta ahora habían mantenido una relación de cooperación por encima de cualquier color político? Tú tienes la última palabra en esto. ¿Crees que Sheinbaum manejó perfectamente esta amenaza con una sola frase? ¿O crees que debió responder con más firmeza ante un presidente electo que ya habla de declarar objetivos militares? Escríbelo en los comentarios, léelos todos y te prometo responder a los mejores argumentos. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está pasando entre México y el próximo gobierno de Colombia, dale like, compártelo y suscríbete, porque en este canal seguimos destapando cada amenaza que intenta poner a México contra la pared.